enfermedades metabólicas o errores innatos del metabolismo. Tienen en ambos libros. Ya nosotros hemos hablado sobre enfermedades genéticas y vimos de que las enfermedades genéticas, aquí hay una controversia que debo aclararla previamente. Para la gran mayoría de los autores se clasifican en tres grandes grupos. ¿Cuáles eran? Recordamos, las monogénicas, las multigénicas y las cromosómicas. Para algunos autores, tomando en cuenta de que el ADN mitocondrial está por separado y se transmite de una forma particular, es decir, con modo de herencia matrilineal, entonces clasifican un cuarto grupo, que son las enfermedades mitocondriales, aunque son extremadamente raras. Pues bien, para nosotros hacer la confirmación diagnóstica de una enfermedad genética, tenemos que munirnos de una serie de exámenes genéticos que tenemos a disposición. Gracias a esto nosotros podemos identificar una mutación responsable o asociada a una determinada enfermedad. Una vez identificada esa mutación, nosotros podemos armar la genealogía familiar y hacer prevención en los puntos clave o personas de riesgo. Pero hay una condición que se maneja un poco mal, casi siempre, que es el tema de defectos o anomalías congénitas. Los que llevaron embriología conmigo ya han visto por lo menos esto un poco. Ahora tienen que verlo de nuevo porque se les va a evaluar sobre esto. Tienen esto en sus libros y también tienen en los libros de embriología, tanto en el de Lachman como en el de Keimer-Moore. Definimos entonces, ¿qué es un defecto congénito? Primero, actualmente todavía los defectos congénitos son un tema importante de salud pública, ya que son una causa importante de mortalidad y de morbilidad infantil, además de enfermedad crónica y de discapacidad. Entonces, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud prácticamente insta a todos los Estados miembros a que hagan estudios sobre defectos congénitos. Nuevamente, debo decir, aunque se enoje quien se enoje, todavía en Bolivia no tenemos un estudio de defectos congénitos. Y todavía en Perú, todavía no hemos dado pasos grandes sobre defectos congénitos. Les digo esto porque en los congresos internacionales son nuestros países los que están más rezagados en esto. Uruguay tiene una escuela grande, Colombia tiene una escuela grande de registro y estudio de defectos congénitos, Brasil también, Argentina, porque nosotros hicimos un posgrado con ellos, pero todavía nosotros no estamos. Fíjense en esta publicación, les había mostrado antes, ya hay países que cuentan inclusive con programas específicos de estudio. De Brasil, de Argentina tenemos la RENAC, por aquí debe estar, que fue la institución con la que nosotros hicimos el posgrado. La RENAC se encarga de hacer un estudio a nivel nacional de todo lo que son defectos congénitos. Entonces, ustedes para corroborar van a tener una tareita pequeñita. Para la siguiente clase van a traer. Van a personarse por un centro de salud, sea de primero, segundo o tercer nivel, y van a hacerse regalar una hojita de registro de nacido vivo. También la pueden imprimir en internet. No el certificado de nacido vivo, por supuesto que no, porque eso no les van a dar, sino la hojita de registro de nacido vivo. Y van a ver que en esa hojita, en el centro, tiene un cuadro que dice registro de defectos congénitos. Y solamente tiene dos círculos, uno que dice sí y otro que dice no. En el que dice sí tiene un punteado que dice descripción del defecto congénito. El problema es que es escaso el médico que con propiedad pueda describir un defecto congénito. ¿Por qué razón?
Porque en la historia clínica genética, ¿ustedes recuerdan qué característica tenía especial la historia clínica genética? Les mostré en la presentación. ¿Qué destaca de la historia clínica genética en comparación con la historia clínica habitual? El examen físico dismorfológico. Ese es el examen fundamental para llenar cualquier dato. Buenas tardes. Ya, si no cambia, tengo para las hojas. No, pero todo con calma. Tienen a sus libros. La paciencia es de sabios, doctor. ¿Ah? La paciencia es de sabios, doctor. Tranquilo. Sí, pero yo no soy paciente, soy médico. Bueno, también. Ya. Entonces, ¿cómo definimos un defecto congénito? Aquí tenemos que tener un cuidado en la definición. Defecto congénito no es como se lo viene definiendo. Generalmente, en la concepción de la mayoría de los médicos está defecto congénito, defecto del nacimiento. No. Defecto congénito es cualquier alteración, trastorno o anomalía que ocurre durante el desarrollo embrionario y fetal, que puede o no estar presente en el momento del nacimiento. ¿Qué significa que puede o no estar presente en el momento del nacimiento? Que se evidencia mucho más tarde, pero que ya surgió la causa durante el desarrollo, es decir, se originó durante el desarrollo. Que puede ser morfológico, que puede ser estructural, que puede ser funcional o metabólico. Puede ser interno, externo, familiar o esporádico, puede ser hereditario o no, puede ser único o múltiple. Si nosotros tomamos en cuenta esta definición integral que da la Organización Mundial de la Salud, van a ver que tenemos esa falla grande en esa hoja de registro de nacido vivo. La tenemos en Bolivia y exactamente igual en Perú. Por eso es que tenemos un sesgo grande y no sabemos cuando hablamos de un defecto congénito. Y mucha gente asocia congénito con genético. Y son cosas abismalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de cualquier trastorno genético, estamos haciendo alusión a cualquier alteración o patología producida por alteración, valga la redundancia, del material genético. ¿Recuerdan? En cambio, cuando hablamos de un defecto congénito, no. Estamos hablando de alteraciones del desarrollo que no necesariamente tienen una causa genética. Pueden ser heredables, como no pueden ser heredables. Pueden ser únicos o múltiples, pueden ser esporádicos, es decir, casos únicos, o pueden ser familiares, que se van segregando. Y como la gran mayoría son de causa multigénica, ya nosotros sabemos que en las condiciones o características multigénicas hay fenómenos de agregación familiar por el hecho de compartir genes o alelos, por el hecho de correlación génica, la vimos, ¿verdad? Se asume como sinónimo defectos del desarrollo, anomalías del desarrollo o anomalías congénitas, no malformación congénita. ¿Por qué no? Porque como aquí estamos diciendo que son alteraciones morfológicas, estructurales, funcionales o metabólicas, enseguida vemos la clasificación. Ya, tema por avanzar. Ahí está. ¿Cuál es la causa?
Yo les di la presentación de defectos congénitos, de teratógenos, ¿no? No. Entre las causas, aquí tenemos otra realidad que no se quiere ver todavía. Fíjense, entre las causas, al menos un 25 a 30%, promedio 28%, son de causa genética. Mutaciones génicas, mutaciones regionales o subcromosómicas, mutaciones cromosómicas o genómicas. Un menor porcentaje son de causa ambiental, y no nos estamos refiriendo al medio ambiente o al clima, sino a múltiples factores que pueden ser maternos, enfermedades metabólicas, pueden ser trastornos carenciales, pueden ser trastornos inmunes, pueden ser infecciones virales, la gran mayoría. Un porcentaje importante son de etiología multigénica o multifactorial. Ya sabemos que multifactorial implica que múltiples genes están comprometidos y que a eso se les ha sumado un factor ambiental. Los embarazos múltiples, llámense gemelares, triples, cuádruples, quíntuples y más, también son causa de defectos congénitos. Y aquí viene la realidad que no se quiere ver. Casi un 50%, fíjense, un 40 a 45%, entre comillas, son de etiología desconocida. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si ese defecto congénito tuvo un efecto letal o deleterio y se obitó el producto en desarrollo antes de nacer, total, ya se obitó y nadie hace nada al respecto. Nadie le va a tomar un examen anatomopatológico para llevar, y mucho menos para hacer un estudio molecular, que dicho sea de paso, ya les dije, tienen un costo más elevado. Entonces, por esto es que se dice de etiología desconocida. Sin embargo, osamos publicar, por eso les voy a dar los artículos, publicar cosas a veces sin conocimiento, que es lo que está ocurriendo. Hace un tiempito atrás se destapó en Perú, sin hablar mal, lo de los científicos Pampa. ¿Escucharon eso? Que eran personas que hacían, coautoría con personas de países árabes para publicar trabajos, ni se conocía nadie de ellos. Pero eso se publicó gracias a un trabajo periodístico. Si hiciésemos investigación en Bolivia, con seguridad también va a salir a flote un montón de esa gente. Entonces, cuando hablamos de causa desconocida es porque no se hacen los estudios. Pero, cuando decimos factores multifactoriales y factores ambientales, además de los de causa desconocida, gran parte de los defectos congénitos se deben a efectos teratogénicos, es decir, a efectos de factores teratógenos o agentes teratógenos que alteran ese desarrollo. ¿Qué tan frecuentes son los defectos congénitos? Esto también tiene un sesgo grande, porque se dice que, en términos generales, un defecto congénito ocurre entre el 1 al 5% de los recién nacidos, promedio 3%. Sin embargo, eso no es tan así, porque si nosotros tomamos en cuenta la definición que decía alteraciones internas o externas, si es interna, ¿quién la ve? El neonatólogo no la ve, y mucho menos el médico general. Si es metabólico, ¿cómo hacemos? Ustedes expusieron insensibilidad a los andrógenos, ¿recuerdan? Expusieron hiperplasia suprarrenal congénita, expusieron déficit de 5-alfa reductasa. Y díganme, ¿cómo se puede reconocer a simple vista? ¿No hay? Le vimos una pequeña ambigüedad genital, pero por pudor de la doctora, tápelo señora, listo. Y ahí quedó. Y la mamá queda, pero doctora, ¿y por qué eso? ¿Y qué hago? ¿Y cómo? No se preocupe, más tarde se lo opera y ya. Y con eso salimos del paso. Y entonces viene la pregunta, ¿lo operamos de qué? ¿Qué le hacemos? Por eso es que
Cuando nosotros hablamos de la frecuencia, siempre hay un sesgo grande, porque por lo menos en nuestros países no la conocemos con exactitud. Todas las referencias que tenemos son de otras escuelas donde sí se hacen estudios pormenorizados. Pero estoy con probabilidad para decirles, por lo menos la escuela boliviana no tiene este estudio con exactitud. De ahí que nosotros asumimos, si tomamos en cuenta de que muchos de los efectos congénitos se manifiestan más tardíamente, entonces estamos sesgados en la frecuencia. Porque ya les decía en clases anteriores, a los que pasaron conmigo, un riñón poliquístico en las damas que se evidencia a partir de la cuarta década de la vida es un defecto congénito. Una hernia inguinal, una hernia umbilical que se manifiesta más tardíamente es un defecto congénito. Claro, nos metieron esa idea, no alces peso porque te vas a herniar. Imagínense, todo el mundo sería herniado. Ni qué decir las personas que alzan pesos grandes, personas que trabajan en el rubro de la construcción, los que hacen fisiculturismo, todos serían herniados. Para que debute una protrusión producto de un defecto de cierre de pared, tiene que haber una falla en el desarrollo de esa pared abdominal. ¿Me entienden? Para que debute una mujer de edad promedio madura con riñón poliquístico, tiene que haber un defecto del desarrollo, cuando menos una hidronefrosis, ya sea unilateral o bilateral. Pero no se toma en cuenta eso. Entonces, ¿qué significa congénito y cuál es la diferencia con genético? Porque, dicho sea de paso, esa es la pregunta que siempre nos van a hacer. ¿Qué es congénito y qué es genético? Congénito es cualquier alteración o trastorno o anomalía que se produce durante el desarrollo embrionario o fetal, que puede evidenciarse antes del nacimiento o mucho después del nacimiento, que no necesariamente obedece a una causa genética. En cambio, genético es cualquier característica expresada por alteración del material genético. Y enseguida vamos a ver que hay muchos efectos que no tienen nada que ver con alteración en el material genético. Fíjense esto, esta publicación, ya tenemos la cita, les estoy poniendo con cita y todo. En América Latina y el Caribe anualmente nacen más de 15 millones de niños. Aproximadamente 15 de cada 1000 estarán expuestos a morir antes del primer año de vida y 10 de cada 1000 antes de cumplir un mes de vida, producto de defectos congénitos. Lo triste es que mueren sin saber por qué. Y aunque los gobiernos hagan publicidad de que la mortalidad infantil ha reducido, yo cuando estaba estudiando medicina, alguna vez puse como cita y consulté alguna literatura cubana. Y siempre me decían, no voy a hablar, no estoy hablando de política, les estoy contando. Y siempre me decían, no, los libros dicen que la mortalidad infantil en Cuba era casi 0%. Y entonces uno se imagina y piensa que realmente la salud está muy superior a la nuestra en esos lugares. Pues estuve allá y estuve en los hospitales. Y no es así. Lo que pasa es que las chicas generalmente se embarazan y 8 de cada 10 hacen la regulación, practican la regulación. ¿Y qué es la regulación? La interrupción del embarazo. Y mucho más porque es legal, es permitida y de hecho es fomentada. Y mucho más si ya se le diagnosticó alguna anomalía. Entonces por eso es que no hay, y la estadística va a ser 0. Ahora, ¿cómo se clasifican los defectos congénitos de acuerdo al origen o al momento en que se producen? Se llaman gametopatías. Nosotros por embriología vimos que durante la meiosis
sobre todo en la profase de la meiosis 1, cuando ocurre el crossover y cuando ocurre la disyunción cromosómica para llevar a cabo la meiosis, se produce una serie de anomalías en esa distribución cromosómica. Uno de ellos es la no disyunción cromosómica, es decir, en el enlentecimiento o la no separación de dos cromátides hermanas para formar nuevas células. Ese proceso va enlenteciéndose o va inhibiéndose a medida que avanza la edad de la mujer, por diferentes caídas hormonales y factores enzimáticos. Y esto da lugar a gametos también anómalos, como vemos aquí cromosómicamente, y en consecuencia, si esos gametos participan en un proceso de fecundación, pues vamos a tener en consecuencia un cigoto con anomalía en la distribución cromosómica. Todas las mutaciones que formen parte de la línea germinal que nosotros sabemos por los temas anteriores, de que son transmisibles a la descendencia, ¿recuerdan? En el libro de Caleb Moore tenemos un esquema que es la cronología de Moore o de cronoespecificidad. Y fíjense, en el primer momento, una vez ocurrida la fecundación, tenemos el cigoto. Al cabo de 30 horas tenemos la primera división del cigoto que se conocía como fase bicelular. Desde este momento, si ya estas primeras células sexuales, el ovocito y el espermatozoide, tenían una mutación, pues eso va a ser parte de todas las células que resulten de esta división. De ahí que las enfermedades genéticas, ¿cuáles expusieron ustedes? Por ejemplo, un síndrome de Marfan. ¿Recuerdan que expusieron eso o no? ¿Sí? ¿Quién fue que expuso de este grupo? ¿Lo expusieron? No, no estuvo. ¿Qué otra enfermedad expusieron? Ehlers-Danlos. Ya. Vamos a exponer los temas más adelante. Pero eso significa que si la mutación ha sido parte de la carga cromosómica o de la carga génica que tenía un gameto, pues en el momento de participar en la fecundación, como nosotros provenimos de un cigoto que ha ido multiplicándose, entonces vamos a tener en todo eso. El periodo más crítico es el periodo de organogénesis, que es a partir de mediados de la tercera semana hasta finales de la octava semana. Porque dicho sea de paso, en ese periodo se desarrolla la gran mayoría de los órganos y sistemas. En el caso de ocurrir, cuando hablamos de gametopatías, algo que me olvidaba, perdón, es el primer periodo, todavía en el caso de las dos células que participan en la fecundación y las primeras divisiones del cigoto. Estamos hablando del estadio de mórula y del estadio de blastocisto. En este estadio, por ejemplo, en el caso de haber gametos diploides, se produce la pérdida del embarazo, sin que sea percibido, porque como estamos hablando de la primera semana del desarrollo, recuerden cuando hacíamos los esquemas, todavía no hemos llegado al día de la menstruación, y entonces este producto va a terminar eliminándose como una menstruación común y corriente, a veces con unos coagulitos o con una característica particular. En cambio, cuando ocurre ya en el periodo embrionario, que es el periodo más sensible, que es este de aquí que nosotros vemos pintado en rojo, ya pues Denis, si no quisiera dar tema por hacer. No creo que sea el teléfono, présteme el de usted, le cambiaré, le pasaré la presentación. Entonces, cuando los defectos congénitos ocurren en el periodo de blastopatía, es decir, antes del periodo embrionario,
son muy escasos los defectos congénitos reportados. ¿Por qué? Al igual que los que ocurren en el periodo, en la primera fase del periodo embrionario, tienen consecuencia deleteria, es decir, terminan eliminándose. Al menos si tienen una combinación cromosómica muy extraña o en demasía, el organismo no procesa toda esa información y termina eliminando el producto. En cambio, ya en la segunda mitad de este periodo, ahora sí nosotros vamos a tener defectos congénitos de severidad. En cambio, cuando los defectos congénitos ocurren en el periodo fetal, si bien son más frecuentes, tienen menor severidad. ¿Por qué? Porque ya todos los órganos y sistemas prácticamente están desarrollados. No, definitivamente les daré tema para avanzar. Chao. Ya. Sin embargo, fíjense, hay una característica que llama la atención. Hay una característica que llama la atención y es que en ese periodo embrionario, en el periodo de organogénesis, si nosotros hacemos una correlación con la mujer embarazada en este momento, todavía en este periodo no han expresado o no se han expresado los síntomas y signos neurovegetativos. ¿Qué significa eso? De repente están comenzando a hacer su aparición. Es decir, en este momento todavía no hay un estado nauseoso, no hay un estado emético, que la persona comience a vomitar de todo y de nada, no hay un estado de malestar general. Por eso es que se hace mucho más crítico. Y es aquí, cuando está comenzando el desbalance hormonal, cuando las mujeres comienzan a consumir alguna medicación sin saber que ese es el periodo más sensible en el desarrollo embrional. Y obviamente causando una serie de defectos congénitos o defectos del desarrollo. Les decía, el periodo en el que se imprime menos gravedad durante el desarrollo es justamente el periodo fetal, que comienza en la 9ª semana hasta el nacimiento. Es decir, cuando hablamos de 9ª semana estamos saliendo del primer trimestre prácticamente. No ha terminado todavía, pero estamos ya en la fase final del primer trimestre. Ese periodo, el periodo fetal, es el más sensible, pero de menor gravedad. ¿Por qué? Porque la barrera placentaria, si recuerdan en biología cómo estaba constituida, ¿alguien recuerda? La barrera placentaria. Ya, pasemos nomás. No voy a recordar. 3 capas iniciales. Tenemos citotrofoblasto, citotrofoblasto, no, esas son vellosidades. Les estoy hablando de barrera placentaria. Y es que mientras las vellosidades van creciendo, toman contacto con los capilares endometriales. Entre ellos se interpone una barrera constituida por 3 capas celulares. ¿Cuáles? Trofoblasto, sin sitio trofoblasto. No hay trofoblasto ya en esa etapa del desarrollo. Ah, no, sí, pero ¿no? Citotrofoblasto, sincito, trofoblasto y endotelio capilar.
Ahora bien, vimos recién la definición que decía que defecto congénito es cualquier alteración funcional, estructural, metabólica o comportamental del desarrollo, que puede o no estar presente en el momento del nacimiento. Entonces, hablemos de los defectos funcionales. Son trastornos que interrumpen procesos biológicos, pero sin implicar un cambio macroscópico. Estos no se pueden diagnosticar a simple vista. Por lo tanto, por más prolijo que sea el examen del neonatólogo, no va a poder identificarlos. Aquí tenemos ejemplos de ellos. El hipotiroidismo congénito. ¿Es un defecto congénito? Sí lo es. Pero no da manifestación clínica. Si ustedes en este momento ven la triada diagnóstica del hipotiroidismo congénito, les va a decir hipotonía generalizada, protrusión lingual, trastornos del habla, trastornos neurológicos. Pero eso es cuando ya la condición ha avanzado. Cuando ya tenemos un paciente así, por más que sea pediátrico o lactante mayor o preescolar, ya lo hemos perdido, ya no hay vuelta atrás, ya no lo recuperamos jamás, porque ya hay lesión y secuelas a nivel del sistema nervioso. Por eso es que se debe hacer en los países el tamizaje neonatal, que ya les decía, tristemente, todavía nuestro tamizaje neonatal está en bases iniciales. ¿Por qué? Porque cuando ya un paciente debuta con la clínica clásica que describen estas afecciones, ya no hay vuelta atrás. Ahí tenemos a un grupo grande, por lo menos en este momento más de 84 condiciones que las veremos en el siguiente tema, que son los errores innatos del metabolismo. Y casi todos, o la gran mayoría, afectan al sistema nervioso central y por supuesto el sistema inmune. Actualmente, como no tiene manifestación clínica inicial, se debe hacer una pesquisa universal, y esto es el conocido test del piecito o test del taloncito, el tamizaje neonatal que se hace entre el segundo al séptimo día de nacimiento. Se extrae por función sangre periférica del cuadrante externo del taloncito y se coloca en un papel filtro especializado que se llaman tiras de Guthrie. Se hacen secar al aire ambiente y se analizan en base a reactivos para ver qué examen genético está en relación con esto. ¿Quién fue el que expuso esto? ¿Quién expuso hiperplasia suprarrenal congénita? De aquí. ¿Ustedes hablaron de esto o no? ¿Qué examen genético era? Como está en el siguiente tema, es pregunta de examen. Tenganlo en cuenta. Entonces, miren, con eso nosotros podemos, aquí viene otro problema, atiendan esta parte, porque esto les va a tocar. Ustedes van a tener que hacer en sus centros de salud. Algunas veces los ministerios de salud de ambos países se les ocurre recibir una donación y van y les dan un kit de tiras reactivas y ustedes van a tener que hacerlo. Y dizque, les digo esto porque he pasado muchas veces por eso, nos dan las tiras, las hacemos secar, las almacenamos 5 meses y después las mandamos. Nunca nos han dado un resultado. Ahora viene el problema. En el caso de los errores innatos del metabolismo, el 99,9% son o se transmiten con patrón de herencia autosómica recesiva. La gran mayoría. Algunos son recesivos ligados al X. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esto? Vamos a suponer que en este momento a este pacientito recién nacido o a este neonato le estamos haciendo el examen y nos da positividad para fenilcetonúrico. ¿Qué importancia tiene eso? Si se me duerme, le doy tema por avanzado. Sí, ¿cómo no? ¿Qué importancia tiene que sea autosómica recesiva?
Es la pero que probabilidad tienen la gran herencia. de expresarse. Tenemos a nuestro pacientito, le hemos hecho el test del taloncito y ha dado positivo para fenilcetonuria. Sabemos que la fenilcetonuria es una condición autosómica recesiva. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué se necesita de la familia y ¿qué se necesita? Información. Dos herencia homocigota para que pueda realizarse. Pero entonces eso se traduce como, ¿está bien? Se traduce como que papá y mamá son portadores, señores. Y si papá y mamá son portadores por correlación alélica o génica, en las familias de ambos deben haber más portadores. Ideal sería que nosotros podamos hacer una pesquisa de identificación de portadores para prevenir a futuro. Terminen su reunión, por favor, ahí, compañero. Les pedí que me permitan la clase, si no, tienen el pasillo. Por eso es que me van a exponer los artículos. Léanlos bien, detenido, letra por letra, porque voy a ser muy exquisito con eso. En el caso de los defectos congénitos estructurales, estos sí son evidenciables, inclusive mucho antes del nacimiento, en etapas tempranas del desarrollo. Estamos hablando de antes de la segunda mitad del desarrollo embriofetal, ya son evidenciables por un examen imagenológico. Ya nosotros podemos prácticamente detectarlos y en base a eso poder estudiarlos para hacer el diagnóstico. Dicho sea de paso, hay personas que se aventuran a decir que son capaces de hacer diagnóstico prenatal de defectos congénitos. Yo como genética les digo que eso es mentira, es una farsa. Sí, se pueden detectar algunas anomalías o algunos datos anómalos y a partir de ahí comenzar a hacer estudios. Hay personas que dicen podemos hacer el diagnóstico de síndrome Down por ecografía. ¿Han escuchado eso? Si en este momento ven una ecografía genética, se debe hacer entre la semana 11 a la semana 14. ¿Y qué van a buscar ahí? Solamente buscan translucencia nucal. En este momento busquen en sus teléfonos qué patologías están relacionadas con la translucencia nucal. Por favor, hagan el ejercicio. Patologías relacionadas con la translucencia nucal aumentada. Translucencia. ¿Cuál? ¿Solo eso? Ah, pero los defectos cardíacos son una gama amplia. Defectos cardíacos, síndrome Down. ¿Cuál más? El síndrome de Edwards. ¿Cuál más? Patau. Turner. ¿Cuál más? Para que vean entonces que no es diagnóstico lo que están haciendo. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo una ecografía genética entre la semana 11 o 10.5 a 13.6, como normalmente se maneja, y pesquiso o identifico una translucencia nucal aumentada. Es una especie de bolsón líquido aquí en la nuca de los fetos, porque ya es un feto en esa etapa. No es específico para síndrome Down, puede ser cualquier cosa. A partir de ahí comenzaré recién a hacer mi estudio diagnóstico. ¿Se entiende? De repente haré una amniocentesis, haré una cordocentesis o haré algún otro estudio para poder confirmar el diagnóstico. Porque eso en otros lados tiene una importancia fundamental aquí mismo que está prohibido o está prohibida la interrupción del embarazo. Mentira, por debajo de la mesa todos los días ocurre eso. Ahora sí,
Definimos a los defectos congénitos como las alteraciones funcionales, metabólicas, estructurales y comportamentales del desarrollo. De ellas, las anomalías o defectos estructurales, a su vez, se subclasifican en estos 7 grupos. Aquí recién podemos decir malformación, cuando nos referimos a un defecto estructural. ¿Se entiende? Y no es así que a cualquier cosa digamos malformación. Pero para ver eso, como son estructurales, son visibles al examen, inclusive al examen imagenológico durante el desarrollo, podemos intuir de que ya se trata de una condición. Necesitamos confirmar. Definimos qué es entonces una malformación. Porque se está durmiendo. Para evitar esto les voy a pasar ahorita la presentación, ¿ya? Ustedes no son amigos, por eso no les pasa nada. Entonces, ¿qué es una malformación? Es la alteración en la estructura o organización celular de un órgano o tejido debido a un trastorno intrínseco. Noten, trastorno intrínseco en su morfogénesis. ¿Pero qué significa trastorno intrínseco? Una mutación que pueda ser génica puntual o molecular, que pueda ser subcromosómica o regional o que pueda ser cromosómica. Por lo tanto, como se debe a un trastorno intrínseco de la morfogénesis, la causa casi siempre va a ser genética. Y si es debida a múltiples genes, entonces será multifactorial, porque se suman los factores ambientales. ¿Se entienden? Ahí tenemos, por ejemplo, a las fisuras o hendiduras orales, las fisuras labiopalatinas, lo que todavía para la mente de algunos médicos obsoletos, labio leporino. Entonces, aquí sí nosotros podemos decir una malformación. Es un defecto congénito tipo malformación. ¿Cuál será la causa? En este caso, generalmente es multifactorial. Es decir, hay múltiples genes implicados, ya habíamos visto en ejercicios anteriores, y por supuesto hay factores ambientales. ¿Qué? Alguien me dijo en otro grupo, es el frío. No, no es el frío. Factores ambientales generalmente hace referencia a factores o trastornos carenciales en la madre. ¿Listo? Eso es malformación. Pero como tenemos una clasificación más grande, noten la diferencia con deformación. ¿Cómo era su nombre? Sandra. Es porque usted se duerme, Sandra. Una deformación es la alteración en la forma y posición de un órgano o estructura, pero normalmente formado, que por producto de una fuerza mecánica sostenida termina deformándose. Ahí tenemos el caso de los tálipes o pies equinovaros, que puedan ser uni o bilaterales. No podemos decir que es una malformación. ¿Alguien expuso sobre esto de este grupo? ¿No era de este grupo que expusieron? Si a esto le hacemos nosotros una secuencia de fertilizaciones mediante el método Ponseti, corregimos y este piecito está íntegro. Tiene sus dígitos individualizados, tiene las uñas, tiene todo el paquete vasculonervioso bien formado. Por lo tanto, no es una malformación, es una deformación. Es un defecto congénito tipo deformación.
no hay causa genética implicada. Generalmente son causas ambientales. Por ejemplo, si una madre por un trastorno endocrino o metabólico tiene o expresa oligohidramnios, vamos a ver que ese oligohidramnios, que significa poco líquido amniótico, hace que la barriga sea pequeñita. Y como no tiene suficiente espacio para elongarse, termina en esta postura. Y si no tratamos eso, en los 3 primeros meses de nacimiento, esta persona no va a poder caminar bien. Va a claudicar el resto de su vida. En términos cristianos, va a cojear el resto de su vida. ¿Cómo se dice? ¿Se entiende el término cojear? No, porque de repente estoy hablando en otro. Doctor, ¿lo mismo ocurre con la distancia de cadera? No. Ahora vamos a ver. Vamos a llegar a eso. ¿Qué es una disrupción o ruptura? Es la interrupción o destrucción súbita de una estructura que normalmente se está desarrollando, pero debido a un proceso extrínseco destructivo, generalmente efecto de un teratógeno. Y teratógeno es cualquier agente que tiene la capacidad de alterar este desarrollo. Termina generalmente interrumpiendo la circulación sanguínea, la irrigación sanguínea y provocando una serie de amputaciones. Como vemos aquí, una de las causas más frecuentes se conoce como síndrome de bridas amnióticas o de bandas amnióticas. Tomando en cuenta que el embrión tiene una consistencia gelatinosa, cualquier contracción uterina con tejido mesenquimatoso que se estira puede terminar fragmentando o provocando estas serie de anomalías en el desarrollo del embrión o el feto. Las acciones o los efectos medicamentosos. Hay uno de los medicamentos abortivos más usados en nuestro medio, ¿cómo se llama? ¿Lo conocen? El misoprostol. La mamá de esta chica hasta ahora llora todos los días porque ella intentó abortarla y no consiguió y terminó amputándole las extremidades. Además le falta una orejita y tiene un montón de cicatrices de estrangulamientos faciales. Entonces, eso es una disrupción, es un defecto congénito, pero no es una malformación, ¿han visto? Y como es una disrupción, las causas generalmente son teratogénicas. Es decir, son factores externos, ya pueden ser sustancias químicas, físicas o de otra índole, como las radiaciones, que pueden determinar en disrupciones. Si aquí les pregunto entonces, ¿esto que tiene mi niña, doctor, se hereda? ¿Por qué no? Porque no tiene nada que ver con el material genético, ¿se entiende? Ha sido un factor externo. Entonces, si ahora van a los hospitales y le preguntan, doctor, esa malformación, porque las mamás no saben hacer esta diferenciación, las mamás le van a decir, doctor, esta malformación se hereda de mi niña, ¿cuál será la respuesta? Será depende. Nuevamente, ¿por qué? Si es este el caso, la respuesta tajante es no. Pero si se refieren a cualquier defecto congénito, tendrán que decir, señora, vamos a establecer un posible diagnóstico y en base a eso vamos a saber si es heredable o no. ¿Se entiende? Porque si no compromete el material genético, entonces no tiene por qué ser heredable. ¿Es genético? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre congénito y genético? Les hago esta connotación porque en los casos clínicos han mencionado eso indistintamente. Y como los docentes no saben mucho de genética, porque es mi área, ellos asienten también. Pero ustedes ya tienen que salir sabiendo esto.
Y ojo, los artículos que les voy a dar, voy a hacer, ya les dije, exquisito, letra por letra. Otra es la displasia. Vamos a sacarle la duda. ¿Qué es una displasia? Es una alteración en la estructura u organización celular de un tejido o de un órgano o sistema, dando lugar a cambios en la forma, tamaño y evolución de esa estructura. Se originan obviamente en el periodo embrionario, la causa es genética 100%. Entonces, cuando hablamos de displasia, la forma más leve, es una de las formas más leves, perdón, es la displasia congénita de cadera. O displasia de cadera del desarrollo, como también se conoce. ¿Cuál es la causa, doctorita? Generalmente una mutación génica. Y si es una mutación génica y está en la línea germinal, ¿qué pasa con ella? Se hereda. Por eso es que, pero aquí viene el problema, que no es un solo gen el responsable de la displasia de cadera. Hay varios genes comprometidos. Eso la hace multigénica. ¿Y qué característica tenían las enfermedades multigénicas? Agregación familiar. ¿Por qué? Por correlación génica. Entonces, por eso es que cuando vemos a una mamá que ha tenido antecedente de displasia de cadera, o cuando tenemos a un recién nacido con displasia de cadera, siempre preguntamos antecedentes familiares. Y en muchos de los casos hay positividad, es decir, hay caso positivo. Mamá, o tía materna, o tía paterna. ¿Cómo son? La causa es genética, casi siempre. Una de las variedades más comunes, ¿cuál es? La acondroplasia. La acondroplasia es una displasia. Una de las causas más, o de las variedades más severas, se conoce como la displasia tanatofórica, que generalmente los productos no llegan al nacimiento, terminan ovitándose en etapas tardías. Ahora, aquí otra diferenciación para que la tomen en cuenta también para el resto de su vida. Y quiero hacer la aclaración. Esta es la definición genética. Clínicamente se define síndrome como conjunto de signos y síntomas que expresa cualquier enfermedad. Pero genéticamente la definición tiene una connotación diferente. Es un patrón reconocible de defectos congénitos que tienen en común la misma etiología, conocida o supuesta. Es decir, un síndrome desde el punto de vista genético afecta a múltiples sistemas, como en el caso del Down. El caso del Down afecta a todos los sistemas conocidos, al sistema musculoesquelético, al sistema nervioso central, por supuesto, y periférico, al sistema cutáneo, al sistema digestivo, cardiovascular, al sistema urogenital, todos están afectados. ¿Y cuál es la causa? Es una mutación, o ya sea cromosómica, o ya sea regional o subcromosómica. ¿Me entienden? Entonces, eso es un síndrome. Por lo tanto, la causa es 100% genética. Aquí tenemos, en el caso del Down, y tenemos al síndrome de Cri-du-Chat o del maullido de gato, como normalmente se conoce, solo para ejemplificar. Noten pero la definición, porque muy parecida es la definición de secuencia o relación. Nuevamente, ¿qué es una secuencia? Al igual que síndrome, es un patrón o conjunto de defectos múltiples, vinculados y asociados. Aquí se diferencia. En el caso de síndrome, obedeciendo a una causa común. En el caso de secuencia, obedecen a un efecto cascada. Es decir, que resulta de un defecto congénito inicial y como efecto cascada termina afectando a todas las otras estructuras. Esta es la secuencia de Pierre-Robin. Este defecto comienza aquí en los arcos faringios y desde ahí hace efecto cascada a nivel del sistema cardiovascular, digestivo, urogenital y de esqueleto apendicular.
Eso ya lo hemos visto en Embryo, ¿verdad? Ni se acuerdan. Sí, sí. Bueno, los que no han pasado conmigo no han visto esto. ¿O sí? No estoy hablando mal para nadie, solo estoy diciendo que en su penso no estaba esto. ¿Qué es una asociación? Igual, fíjense, comienza casi con lo mismo. Es un patrón, un conjunto de anomalías múltiples asociadas. Pero ahora ya no obedecen a un efecto cascada ni a una causa común, que ocurren con una frecuencia mayor a la esperada por el azar, pero que no tienen una etiología común. Es decir, si bien hay varios efectos asociados, todos obedecen a una causa diferente. Puede ser mutaciones génicas o puede ser de repente condiciones ambientales. Ahí tenemos como en el desarrollo del esqueleto axial nosotros hemos visto que en la extremidad superior hay diferencia en cuanto a los periodos de desarrollo. ¿Recuerdan los periodos de desarrollo de las extremidades? ¿Alguien recuerda? Periodos o estadios. El estadio autópode, estilópode, pseudópode. ¿Nada? Qué bueno. Les quedan todavía como unos 3 o 4 años para salir médicos. Y al año que viene o al semestre que viene ya llevan farmacología. Cuidado, se les olvide para cuando ya sean médico, porque si no, no van a saber para qué sirve un paracetamol. Eso es peligroso. Entonces, pasa que en el desarrollo de la extremidad superior, en el segundo periodo, se desarrolla solamente el cúbito y no el radio. El radio se desarrolla en el tercer periodo, en el periodo estilópode. Entonces, es por eso que es muy frecuente la agenesia congénita del radio. Y ahí tenemos algunos de los síndromes. Por ejemplo, tenemos a la asociación Batten, que es un acrónimo de anomalías vertebrales, atresia anal, anomalías cardiovasculares, fístula traqueoesofágica, anomalías renales e hipoplasia renal, hipoplasia radial. Fíjense, y como ellas hay una serie de asociaciones que pueden causar una asociación grande de defectos congénitos. En este caso, como son multigénicas, muchos de esos genes pueden heredarse como un patrón de herencia autosómica dominante o ligado al sexo también dominante, y en muchos otros casos no. Entonces, desde el punto de vista de su magnitud o del grado de severidad, ¿cómo se clasifican los defectos congénitos? Esta es pregunta de examen. Se dicen defectos congénitos mayores. Son aquellos que afectan la función de un órgano o sistema, pero además afectan la expectativa de vida y requieren un tratamiento generalmente de urgencia. Muchos de ellos son incompatibles con la vida. Afortunadamente son los menos frecuentes. En este caso, una anencefalia es incompatible con la vida. Una hidrocefalia congénita severa prácticamente es incompatible con la vida. Una tetralogía de Cantrell o pentalogía de Cantrell o una ectopía cordis también es incompatible prácticamente con la vida. Porque en algunos casos ya se han publicado varios casos en los que se ha hecho una intervención quirúrgica, solamente que esto viene asociado a un número grande de anomalías. Eso es un defecto congénito mayor. Compromete la función de un órgano o sistema, afecta la expectativa de vida y requiere un tratamiento generalmente de urgencia.
por la calle, he visto por el mercado, les decía a un señor que anda con unas manchas en todo el dorso, ¿han visto? Es un hemangioma congénito. Y entonces afecta a la espalda, parte del pecho, del abdomen, en las regiones costales. Eso es un defecto congénito mayor, ¿verdad? Él camina con su parlantecito y su radio. ¿Por qué no? No me contradiga. ¿Por qué no sería un defecto congénito mayor? No afecta la expectativa de vida, aparentemente, y no afecta la función de un órgano del sistema, aunque sí le está afectando, pero no en su totalidad. ¿Me entienden? Entonces podría estar por ahí intermedio, pero la definición habitual de defecto congénito mayor no encuadra o no encaja mucho. En el caso de los defectos de cierre de tubo neural, que son los más frecuentes, la mayoría, o casi todos, son defectos congénitos mayores. Porque estamos hablando del sistema más noble. Inclusive, la variedad menos grave, que en este caso tenemos un meningocele lumbosacro, aún esa variedad afecta al sistema locomotor, afecta al sistema endocrinológico, afecta al sistema urogenital. Son personas que con ayuda y con terapia y con tratamiento quirúrgico llegan a caminar, pero de repente pierden el control de esfínteres vesicales y cloacales. ¿Eso qué significa? Que mientras vivan van a depender de un pañal. ¿Se entiende?